Carlos Castañeto. Carlos Castañeto, político, contador público, diputado de la Nación por Unión por la Patria y además presidente del partido Colina Orden Nacional. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Marcela, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y decir que todo el equipo está muy contento de poder conversar con vos. Ahora, con toda sinceridad, ¿pudiste reponerte de la impresión de el show que se mandó a Dorni en el Congreso? ¿Ya estás en condiciones? No, la verdad que primero me parece, Marcela, fue muy triste porque en este caso tuvo que ir el presidente y todo el gabinete a apoyarlo cuando es una manda constitucional que tienen que venir los jefes de gabinete. El hecho de que haya venido el presidente, su hermana y el resto del gabinete demuestra primero una debilidad en el jefe de gabinete, que cuando explicó la gestión de gobierno, la verdad, en 5 minutos la podía haber explicado porque este gobierno lo único que hace es recorte, y joder, hablando mal a todo el pueblo, a los ciudadanos y ciudadanas, quitándonos los derechos que tantos años y tantas luchas y batallas de calle y de movilizaciones se habían conseguido a través de los años. Y por otro lado, cuando se fue todo el gabinete y quedó solo y en nuestro bloque le hizo preguntas personales, pero personales con respecto a lo que la sociedad estaba esperando, que si vos no tenés nada que ocultar podés expresarte y decirlo. No supo qué decir, parece que le había caído un camión encima porque se puso pálido, nervioso, salía cada 5 minutos, pedía un cuarto intermedio, y cuando vos estás mintiendo al pueblo y escondés la cara, eso es lo que pasó al último momento. Pero muy triste porque estamos viviendo una época, como decías bien vos, donde quitan derechos y la angustia del pueblo es tremendo. Sí, yo en el editorial hablábamos de, no sé si lo llegaste a escuchar, de la dignidad de nuestro pueblo que está todos los días, todos los miércoles, pero no solamente los miércoles, hay que decir, en la calle. Y estaba recordando que vos estuviste como diputado de la Nación también acompañándonos en una de esas marchas donde fuiste bastante seriamente golpeado y agredido. Entonces, decir que no, hacer un gran paréntesis, porque no todos los diputados hacen lo mismo, pero algunos, como vos, están haciendo y acompañando, ¿no? Haciendo lo que hay que, en mi modo de ver, hay que hacer, ¿no? Sosteniendo a este pueblo que está tan dolorido. Mirá, Marcela, uno tiene que, siempre yo digo que como diputado las leyes no salen de atrás de un escritorio, lo tenés que palpar y mamar en la calle y en los barrios y en los distintos lugares. Y ese día sí, la verdad que la pasé muy mal, yo perdí la vista como en 1 hora, los gases fueron tremendas, perdí conocimiento, me recuperé en el Instituto del Quemado, después recuperé la vista en el hospital en Santa Lucía. Pero bueno, digo, eso no nos quita a nosotros, en lo personal, digo, estar en la calle, los miércoles estoy con los jubilados, cuando hay reunión o vienen el conjunto de discapacidad, que esa crueldad no tiene nombre, porque vos fijate que cuando sale la ley, después que la vetaron, volvió a salir la ley y ellos la reglamentan, dicen siempre y cuando tengan presupuesto en el último párrafo del decreto. Entonces no la están reglamentando y ahora presentan un nuevo proyecto de ley donde quieren un reempadronamiento nuevamente, y cuando vos ves que hay discapacidades de por vida, vamos a decir así, que son irrecuperables, o como en el caso de la ley de electrodependientes, que también le hacen nuevamente reempadronar cuando son chicos que están en su casa como en una terapia intensiva. Entonces, ahí te demuestra que es un gobierno insensible, que solamente trabaja para las grandes corporaciones, pero, mira, ya a este punto yo digo que no son las grandes corporaciones, estos son para las multinacionales,
porque cada vez que va a Estados Unidos, y el otro día se daba el lujo del jefe de gabinete de decir que cada vez que el presidente va a Estados Unidos consigue cosas para Argentina. Lo único que para mí va a Estados Unidos, para mí por dos motivos. Primero, porque él quiere ser un referente libertario a nivel mundial. Y segundo, después de todo esto lo que están haciendo, creo que va a pedir instrucciones a Estados Unidos a ver qué leyes y qué maldad le tiene que hacer a nuestro pueblo. Sí, coincido y bueno, es muy grave esto que está haciendo con las personas con discapacidad, con todo el colectivo. Me está haciendo señas Pablo Napoli, que tiene una pregunta para vos, y después Daniel Calvet se va anotando porque el tema de discapacidad lo maneja, así que bueno, primero le damos la palabra a Pablo. Hola. Perfecto. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Hola Pablo, ¿cómo andás? Qué gusto escucharte. Y muchas gracias. Escúchame, yo te quería consultar, ¿no? Un poco, ¿cómo ves la salida de esto? Y otro poco, ¿cómo se podría resolver un poco, cómo se podría deshacer todo el daño que están haciendo una vez que le demos la salida que corresponde a esto? Bueno, a mí me parece que lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno, que si Dios quiere es nuestro, tenemos que recuperar los derechos perdidos. Uno como fue uno de los brazos ejecutores de las políticas sociales en la Argentina, en la época de Néstor y Cristina, me parece que hay que recuperar políticas sociales de derechos, por ejemplo, Alicia yo creo que fue la mejor ministra de Desarrollo Social de la vuelta a la democracia, y después también tener la valentía y la galla de tener un gobierno fuerte. Primero porque los dos gobiernos más débiles, vamos a decir así, que fue el de la Rúa y el de Alberto, que no cumplió con las expectativas del pueblo, no lo volvieron a votar y de la Rúa terminó mal. Y por otro lado también volver a una democracia plena, ¿no? El hecho de que el periodismo no pueda ir, ni en la dictadura pasó que el periodismo no podía ir a la Casa Rosada a acreditarse, y por otro lado tener la jefa, la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, proscripta de por vida cuando la ley no lo permite, la proscripción más allá de la pena. Y por otro lado, su inocencia, porque la juzgan 2 veces por el mismo tema cuando la ley no lo permite. El primer caso estaba cerrado, porque no había ningún tipo de dolo, ni malversación de fondos, ni nada por el estilo. Después, el tema cuadernos también, que ahora la están juzgando. Hablan de 8 cuadernos, de 6 fotocopias que lo pusieron asado. Bueno, entonces, y el otro, por eso mismo digo que tenemos un gobierno fuerte, que no tiene que haber presos políticos, y por otro lado también ampliar la Corte Suprema, porque 3 personas no pueden, y después hay que debatir qué justicia queremos también, pero hay que tomar medida inmediata, fuerte, con decisión, y no solo el presidente o la presidenta, el que sea, sino todo un gabinete. Porque cuando uno toma decisiones, el gabinete lo tiene que acompañar. Si no, si el gabinete es timorato, la gente no puede esperar más. Por eso creo que hoy, si la gente, más allá de su movilización, el pueblo, y cada vez que hay una marcha, el pueblo está, los jubilados están, los discapacitados, los estudiantes, el pueblo está esperando porque tiene la expectativa de que nosotros tenemos que recuperar los derechos inmediatamente, y por otro lado, pero con valentía, no tener miedo. Si tenés miedo, no te presentes. Daniel, te hago el pase. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, Daniel, Bueno, ¿cómo estás? bien. Mira, sí, vamos a volver. Tengo una gran esperanza. Pero por otro lado, ya que lo mencionaste, la discapacidad tiene más recortes todavía, te comento, porque es importante también que la audiencia esté conociendo, novedades. Están diciendo que muchas personas con discapacidad en la educación especial, mayores, están fuera del padrón
en el Ministerio de Educación, por ejemplo, en las escuelas, y también corremos el riesgo de que estemos afuera de todo el sistema de salud, porque ya que han retrocedido, ahora ya no es más Andy, es SENADIS, Secretaría Nacional de Discapacidad, que es un nombre nada más. Obviamente ellos le cambian el nombre a las cosas, pero no construyen nada. Eso es así. Ahora, para recaudar, recaudar tiene nombre y apellido. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, yo digo, hay que darle mucha importancia. Es importante que, obviamente, a través de ustedes, que se tome en cuenta esto, porque la discapacidad ahora está atacándose de vuelta. Y han decidido quitar a todas las personas mayores con diferentes discapacidades, la discapacidad visual, por ejemplo, en el caso que yo entiendo, quitar a toda la población de las escuelas, aquellos que se quieren hacer rehabilitaciones, hacer talleres, bueno, solamente hasta los 22. En la discapacidad visual inician no a los 6 años, muchos inician a los 20, a los 30, a los 40, personas que pierden la vista de grandes y necesitan hacer todo lo que es el proceso de capacitación y en rehabilitación para poder manejarse. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque Danilo Arroyo hizo una gran tarea con la 27793, y vos lo comentaste recién, hoy está judicializada en contra nuestro, y todo está judicializado por ellos, o sea, nosotros no tenemos derechos. ¿Ya? Entonces, yo te quiero comentar y que vos, es tu visión y con esto que obviamente hay que presentar otra vez otra emergencia y tratar directamente en diputados a ver si se pueda por lo menos frenar esto, ¿no es cierto? ¿Qué opinas? Sí, acá me parece dos cosas. Digo, la radio y Marcela tienen mi teléfono. Si querés pasarme bien, la verdad que desconocía esto que me estabas diciendo. Me estás diciendo ahora, digo, cuando uno no sabe o no lo conoce justo ese comentario, si me pasás bien lo que están recortando, yo voy a pedir un informe para que venga el ministro o la ministra a exponer al Congreso y sacar una declaración de repudio a ese tema. Segundo, sí, la verdad, mirá, Néstor dijo que para los derechos no había techo. Yo fui presidente de la Comisión Nacional de Discapacidad, porque era secretario ejecutivo del Consejo de Políticas Sociales, y también estuve de presidente de pensiones no contributivas, que en su momento, por ahí los jóvenes no saben, pero si hagamos un poquito de memoria, eran altas por baja, es decir, que una persona para obtener una pensión no contributiva a lo mejor se moría y el expediente hacía 20 o 30 años que estaba parado. El hecho de que salieron pensiones para discapacidad, salieron con su debido correspondiente tratamiento, aún más. Nosotros en 2014 pusimos un código indeleble para que todos los certificados de discapacidad que entreguen los médicos, hablando mal, no puedan ser viciados, vamos a decir, ¿no? Por no decir trucho, ¿no? La palabra. Esta gente, tanto como Macri, detestan la discapacidad. Y como decías vos, Daniel Arroyo, y todos los diputados que conformamos, es un tema que a mí me interesa mucho, porque te vuelvo a insistir, uno cuando se pone en lugar del otro, vos sabés, aún más, cuando yo estaba a cargo de la CONADIS, nosotros hacíamos las ciudades accesibles, ya que tocabas el tema de ceguera o de la gente en silla de ruedas. Yo soy el autor de la ley de electrodependientes. A mí me parece que nosotros tenemos que citar a que vengan a exponer por qué están haciendo esto. Hubo un acceso a la información pidiendo que nos den la explicación, porque esta aberración que vos me estás comentando, porque están cerrando no solo para discapacitados, el tema de educación también es muy grave. Vos sabés que están cerrando las escuelas técnicas y tampoco están poniendo en marcha la ley que fue aprobada por nosotros. Quiere decir que cada una cosa que sale en el Congreso, vos lo dijiste con exactitud, ellos la judicializan. Exacto.
Carlos, como para ir redondeando, hay muchos temas y precisamente nosotros venimos trabajando el tema de discapacidad con las familias unidas por educación especial y distintos colectivos de discapacidad, pero para ir redondeando te voy a plantear algo vinculado a la política, porque pero yo te quiero contar un segundito, Marcela, ayer fue 1 de mayo, Día de los Trabajadores, las trabajadoras. El día 30 de abril la CGT convocó a una gran movilización muy importante en Plaza de Mayo y bueno, donde ustedes te hemos visto participar, sumándote como nosotros por el 30 de abril digo, y el 1 de mayo el Frente de Sindicatos Unidos se hizo eco de un plenario donde están convocando a un plan de lucha que en nuestra perspectiva es imprescindible. Pero también ayer el peronismo federal tuvo un encuentro en Parque Norte. Se empieza a mover entonces el mundo de los gremios, el mundo de la política, empiezan a moverse. Y queríamos una consideración tuya, porque necesitamos estar todos juntos y necesitamos estar fortalecidos en torno de un proyecto. ¿Cómo hacemos, Carlos? Mira, Marcela, compañero, dos cositas. Primero, si ustedes necesitan que yo vaya a alguna reunión, cuando ustedes se reúnen con el tema de discapacidad, uno se nutre o me quiere entrar información para que te tomamos la palabra, te tomamos ya la palabra. Contá conmigo. Porque sabemos de tu sensibilidad y de tu labor en torno a los temas de discapacidad. Y con respecto a la política, sí, está bien. A mí me parece bien que todo el mundo que quiera moverse y escuchar. Nosotros creo que primero que todo tenemos que tener un plan de gobierno y vuelvo a insistir, en lo personal, discrepo con respecto a que no hay liderazgo en el peronismo. La líder natural es Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, senadora, diputada nacional, una trayectoria tremenda. Y segundo, hay que tener un plan, como un plan quinquenal, vamos a decir así, para todos los peronistas, de qué vamos a hacer en los próximos años, porque tiene que ser un proyecto primero fuerte al principio y después tener un plan estratégico, ponerle valor agregado a la producción. A mí me parece bien que todo el mundo se junte, pero juntarse no es amontonarse, porque si no después pasa lo que pasa, ¿no? Porque digo, vos Marcela agarrás un ministerio y yo soy de otra fracción y no estoy de acuerdo con lo que vos hacés, entonces no, digo, hay que tener propuestas, sentarse en una mesa, como yo vengo del deporte también, y digo, hay que cerrarse en el vestuario y decir qué vamos a hacer cada uno, porque en esta oportunidad, si nos equivocamos una centésima, el pueblo no nos va a perdonar nunca más. Entonces, vamos a volver, pero tenemos que volver mejores, distintos y con un plan estratégico. Y el que no cumple o no tenga la galla para hacerlo, que se quede en su casa. Recuerdo que Cristina había dicho alguna vez, ¿no? Si no tenés el valor de hacer lo que tenés que hacer en el puesto que estás, dejáselo a otro, ¿no? No tenés que ocupar determinados lugares. Vos lo y que me tenés hiciste que estar recordar, en los cargos es responsabilidad, ¿sí? Honestidad, y vos sabés que el cargo es transitorio y vos tenés que responderle al pueblo. Entonces, no te creas que cuando llegás, te olvidaste. También pasa con muchos diputados y diputadas, ¿no? Que entran por un partido y después le votan todo a este gobierno, como le votaron a Macri. Me estaba acordando de Cuadra precisamente, ¿no? Y vos lo sacás ahora a colación, ¿no? Esa gente Exacto. Que de golpe es premiada por votar cosas que uno pensaría que no fue ese el motivo por el cual asumieron el cargo. Acordate, Camau, que entró 2 veces por nosotros el senador y le votan todo a ellos. Claro. Uno sabe que no hay garantías más allá de que siempre hay ciertos recorridos que van orientando, que van indicando para dónde va,
digámoslo, a hacer el transcurrir de determinadas personas. Nosotros sabemos tu recorrido, conocemos el recorrido de otros diputados y senadores y senadoras también, pero no hay garantías. Ahora, el pueblo no va a perdonar, vos lo dijiste claro, una Exacto. traición. A ver, vos tenés que mirar, Marcela, como decías vos, digo, no es porque tiene que llegar alguien que tenga trayectoria. Bueno, tiene que tener trayectoria, porque si no te toca un presidente como este, que llegó como el clavel del aire, fíjate el desastre que está haciendo. Ahora, Algo decía el Papa, ¿no? Cuidado con los que no tienen pasado. Bueno, el otro día, acordate, en lo de la CGT pasaron 2 o 3 partes del Papa que habría que escucharlo todos los días al Papa, ¿no? Para saber todo lo que fue diciendo, y que acá también se lo ha criticado mucho porque defendía a los pobres. Entonces no pudo venir a Argentina porque criticaba a los pobres, defendía a los pobres. Entonces yo digo, hay que leerle la historia a cada uno, ¿viste? Yo no tengo ningún compromiso, nada más, el único compromiso que tengo es con el pueblo. Entonces, no vas a encontrar un voto que yo vote a favor de los fondos buitres, de las multinacionales, y en todas las gestiones que me toca estar, mismo en el organismo o en la FIP, fui justo y equitativo, pero con impuestos progresivos. Entonces, hay que tener gas y no tener miedo. Sí. Bueno, contamos entonces con vos. Te vamos a molestar con el tema de la discapacidad, seguramente por privado, pero... No, pero no me molestás, Marcela. Para mí es un placer poder acompañarlos y hacer todo lo posible para que algunas cosas que podamos hacer, sabes, con las limitaciones que hay dentro del Congreso, lo podamos lograr. Volviendo al Congreso, ¿qué hay en la agenda inmediata que vos nos quieras transmitir? Mira, por ahora no hay mucho. Dice que van a presentar, quieren presentar proyectos de la reforma penal, quieren modificar la reforma del partidos políticos, que creo que ahí volvemos a que solamente se puedan presentar en distintas candidaturas gente que tiene plata. Representante del pueblo no va a poder haber porque le van a sacar financiamiento a los partidos políticos, financiamiento a las campañas, que puedan aportar los montos que quieran los privados, y vos sabés que uno votó en contra porque después este tipo de gente le devuelve a los privados de otra manera, como lo estamos viendo en el boletín oficial. Entonces nosotros pensamos en la democracia y los partidos políticos son el sostén de la democracia. Si vos desarmás los partidos políticos, no financiamiento del Estado, todas las cosas que nos conlleva a este proyecto de ley, uno que quieren presentar, y después lo gracioso, con todos los casos de corrupción que tiene este gobierno, el 3%, se fueron más de 150 funcionarios por problemas de declaraciones juradas. Entonces, y quieren poner ficha limpia, así que más caradura no pueden ser. ¿Ficha limpia? Así es. Ficha limpia, bueno. Ficha limpia, Carlos, me parece que no se puede presentar ningún funcionario de este gobierno. Perdón. Sí. Bueno, Carlos, tenemos que despedirte, te agradecemos este contacto y bueno, vamos a volver a llamarte porque necesitamos palabras y voces muy acreditadas como la tuya y muy claras, fundamentalmente claridad en la expresión. Te agradecemos mucho. No, gracias a vos, Marcela, y a todo tu equipo. Saludo ahí a los compañeros y siempre estaré a disposición. Y tomen la palabra de que cuando me necesiten, no por la radio, cuando me necesiten estar en el territorio, llámenme que yo voy a estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias.